Hola amigos, volvemos con otro segmento de esta serie donde abordamos de manera crítica, bajo la lupa escéptica y basados en la ciencia, una serie de temas muy interesantes como extraterrestres, ovnis, también estas teorías de conspiración. Y pues ya en el anterior bloque habíamos abordado a David Icke, la persona que está detrás de una serie de teorías de conspiración como la del 5G, también de los reptilianos. Le pudimos desenmascarar un poco exponiendo algunas cosas que afirmaba en los 90 como que era el Mesías o era Jesucristo, y también mostrando que una serie de profecías fallidas, y de ese modo advertir a la gente que a veces ciegamente sigue a estos falsos profetas. Y pues ahora tocaremos lo que habíamos anunciado a los teóricos de los alienígenas ancestrales, y pues empecemos con Oscar Garrido comentando un poco a Erich von Däniken y toda esta gente que más o menos tiene la misma teoría, pero siempre bajo nuestra lupa crítica y aprovechando que también tenemos cierto conocimiento en historia. Primero, el personaje que leí sobre esta cuestión de que los extraterrestres nos habían visitado en la antigüedad fue Erich von Däniken, ¿no? Recuerdos del futuro se llama ese libro, sí. Así lo he leído también. Sí, lo leí cuando todavía estaba en colegio, en secundaria. Y era bastante popular el libro este, ¿no? O sea que me parece que sí ha influido en mucha gente de mi generación. Las personas que vayan a ver esto deben conocer. Hay un video como de 3 horas en la que lo hacen completamente trapo a todas las teorías de Erich von Däniken, precisamente porque todo lo que dice y hace es tonto. Entre otras, la construcción esta de esas ruinas que hay en Bolivia, que decía de que eso era imposible, de que tenían que alzar esos bloques de piedra porque hacían levantar, ¿cómo decían? Tiene una palabrita que en sí hacían levitar a las piedras y todo esto. Y sin embargo, cuando gente más crítica ha ido a estudiar, ha visto y ha encontrado las huellas donde se ve que las han arrastrado mediante cuerdas. O sea que la piedra misma ha quedado marcada por donde la han arrastrado. Hay así un montón de cosas, ¿no? Lo que siempre me gusta comentar es la cuestión de las pirámides, ¿no? Porque todos están maravillados de cómo los antiguos egipcios han podido hacer esas pirámides y cómo diablos los indígenas de Centroamérica también han hecho pirámides, y que a pesar de no haber tenido ningún contacto, ¿no? Y es que las pirámides son la forma más simple de amontonar piedras, o sea, de que cualquier niño que se pone a amontonar piedras tiende a formar una pirámide. Sí, efectivamente, Erich von Däniken, Georgios Oculus y Zecharia Sitchin, que son los más conocidos de estos teóricos de alienígenas ancestrales, tienen un montón de teorías sobre diferentes puntos de la Tierra y diferentes casos. Personalmente no me siento en la capacidad de refutar a todos estos temas, pero ciertamente podemos demostrar que muchas de las cosas que dicen son exageraciones, y en el caso de egiptología, que es un tema que sí conozco, sí podemos refutar algunas cosas que efectivamente historiadores, arqueólogos y egiptólogos han demostrado que son total falsedad, como abordaremos un poquito más adelante el tema de las pirámides, que también lo tocó nuestro amigo Oscar, o estos helicópteros y submarinos supuestos en Abydos. Pero antes de seguir voy a hacer un pequeño comentario también de cosas en Latinoamérica. Hace unos meses estuve en Tiahuanaco aprovechando unos videos de mi grupo musical, y pues supuestamente Däniken afirma que en Pumapunku hay piedras que son tan duras que supuestamente necesitaríamos taladros, digamos, muy modernos para perforar. Y ciertamente yo les demostré a mis compañeros agarrando algunas de estas piedras que estaban prohibidas tocar, pero lo hice, raspé con mi uña y efectivamente se podían deshacer, no tan fácil, pero imagínense con cualquier otro metal. Así que, como les digo, son ciertas exageraciones. Pero ya hablando sobre la construcción de las principales pirámides de Egipto, que es un tema que cualquier egiptólogo mínimamente instruido conoce, se puede refutar contundentemente lo que afirman, por ejemplo, Erich von Däniken, que dice que
fueron extraterrestres, o lo que dice Robert Bauval, que fueron los atlantes el 10.500 a.C., negando la historia oficial que sitúa estas pirámides durante Jufu, Jafra y Menkaura, que son los faraones de la época. Y pues en realidad mucho de lo que dicen se debe a un cierto desconocimiento sobre arqueología, o también una falta de actualización que podría ser intencional. Y en realidad en los 90 se descubrieron cerca del Cairo, a 9 kilómetros aproximadamente, la ciudadela donde se construyeron las pirámides, donde hay un montón de evidencias arqueológicas. Pero también quiero mostrarles algo mucho más contundente que se descubrió en 2013, y de esto va a hablar una egiptóloga que tiene el seudónimo de Laura Egipto, y quiero que escuchemos lo que nos dice sobre unos papiros muy importantes. Vamos a hablar de los papiros del reino antiguo más antiguos de Egipto. Y es que nos habla nada más y nada menos de algo que ocurría durante la época de la construcción de la gran pirámide de Keops. Así que ¡pum! Para todos aquellos que dicen que fueron construidas por extraterrestres. ¿Qué se tratan estos papiros? ¿Qué nos cuentan estos papiros y cuándo fueron descubiertos? Para ello tenemos que irnos a un asentamiento arqueológico muy importante que se llama Wadi el Harf y que está situado en las orillas del Mar Rojo en Egipto. Aquí se excavó dirigido por parte del egiptólogo Wilkinson en 1832, pero posteriormente se continuó excavando durante los años 50 por una misión francesa. Pero ya sabéis que luego vino la crisis del canal de Suez, por lo que allá por el 1956 la misión tuvo que abandonar este asentamiento arqueológico, cuya excavación fue retomada por una misión franco-egipcia en el 2011. Eso sería la información de quién excavó ahí previamente a la misión que excava ahí, que encuentra los papiros en el 2013, ¿de acuerdo? Así que el equipo de arqueólogos franco-egipcio que empezó a excavar en este lugar en el 2011 encontró en 2013 estos fragmentos de papiro. ¿De qué se trata este asentamiento arqueológico específicamente? Pues se trata de un puerto por el que los egipcios podían traer turquesa y también cobre a Egipto, ya que lo traían de la península del Sinaí. Por ahí tenéis los mapas para no liaros con la geografía. Y aquí es donde viene lo más interesante. Estos papiros se pueden dividir en dos tipos de documento. Por un lado está el documento de la contabilidad de las pertenencias de los trabajadores. Y por otro, el que más nos puede llegar a interesar, que viene a ser precisamente una especie de diario de bitácora, ¿vale? En el que un señor llamado Merer, que es supervisor de las construcciones de la pirámide de Keops, nos habla del transporte de bloques de caliza que se llevan hasta Giza para precisamente construir el Akhet Khufu, que viene a ser la pirámide de Keops. ¡Oh my God! Estos bloques además se traían desde la cantera de Tura para todos aquellos que estén interesados en saber la procedencia de la caliza. El hecho de que el autor de este texto, que viene a ser Merer, fue testigo de la construcción de la pirámide de Keops, y por otro lado la información de que durante esta época efectivamente los egipcios estaban comerciando o digamos importando materiales por vía marítima. Pero aparte de esto hay algo que es una especie como de mala noticia, y es que si bien nos habla de la pirámide de Keops, nos habla de un poco parte de la construcción de la pirámide de Keops, diciéndonos que grandes bloques de caliza eran importadas hasta Giza, lo cierto es que no nos da ninguna información de las técnicas de construcción de la pirámide de Keops, que sí es cierto es como el gran debate y lo que causa gran controversia en todos los ámbitos, tanto en el científico profesional como en el público, digamos, aficionado. Os voy a leer un poquito de este fragmento. Muy interesante ciertamente, y de hecho les aconsejo ver el video completo de Laura Egiptología que está colgado a YouTube, donde incluso en una parte ustedes pueden tener las palabras específicas de Merer, este administrativo de la época de Jufu, o también conocido como Keops. Pero ya hablando un poco de cómo se hicieron las pirámides exactamente, ella tiene razón, no tenemos algo contundente. Sin embargo, en instantes ustedes van a ver alguna propuesta de algunos expertos que podrían ser la respuesta a cómo se hicieron las pirámides. Por otro lado,
lado también para refutar a personas que hablan de una tecnología imposible y de que no se podía cortar las piedras sino con, digamos, materiales que no existían en esa época. De hecho, hace unos años vi un video donde aparece el conocido Zahi Hawass, que es director del Museo del Cairo y también un arqueólogo bastante famoso, donde se mostraba que en instantes, en minutos se podían cortar estas piedras fácilmente. Así que con eso desbaratamos estas ideas de extraterrestres y veamos un poquito esta propuesta de este otro experto de cómo se pudieron subir las piedras a la pirámide. Entonces no está claro cómo se construyeron las pirámides realmente, pero es muy posible que utilizaran rampas. Y de hecho se encontraron algunas rampas en pirámides incompletas. Pero no puedes construir una rampa larga y directa y continuar colocando rocas. El problema con eso sería que la rampa terminaría utilizando más material que la pirámide en sí misma. Creo que una rampa alrededor de la pirámide sea muy probablemente lo que sucedió. En la cima, 1/3 de la altura de la pirámide solo representa el 4% del total del material utilizado en ella. Por eso se sospecha que utilizaron palancas para terminar la pirámide en la parte superior. Ciertamente creer que extraterrestres hicieron las pirámides es quitarle el valor al genio humano, como dice Zahi Hawass. Y por otro lado, si bien no sabemos cómo se hicieron exactamente, encontré una propuesta muy interesante, miren, de un carpintero que con un poco de ingenio nos propone algo bastante interesante. Me llamo Herminio, soy carpintero y siempre he tenido la curiosidad de saber cómo habían subido las piedras a las pirámides. Y ahora que estoy jubilado, pues me he dedicado a hacer un mecanismo con el que se pueden subir las piedras. Siempre que hablamos de estas cosas, enseguida pensamos que vinieron de los extraterrestres y las hicieron, ¿no? Pues no, creo que esto se pudo haber hecho aquí. Este aparato lo he hecho yo partiendo de la base de que las piedras se mueven con palancas, entonces había que buscar la forma de que una vez subido lo bajara. Y por eso se me ocurrió hacerle estas levas, que son como dientes de sierra, donde una vez que suben, encajan y no bajan. Cuando llega aquí, el carro hace así y lo empujamos hacia adelante. Y luego se va construyendo hacia el centro. Y vamos a ver la fuerza que se necesita para subir los 100 kilos. Entre 12, 14, 15 kilos. Eso quiere decir que una persona pues podía levantar tranquilamente 300 kilos. Este carro se puede hacer, en vez de para 2 personas, se puede hacer pues para 20 personas. 20 personas a 300 kilos. El segundo tópico que vamos a abordar en este video, siempre hablando de Egipto y estas hipótesis de los teóricos de alienígenas ancestrales o antiguos astronautas, especialmente Erich von Däniken, aunque también de esto habla Georgios Sokolous, es el supuesto helicóptero submarino que aparece en un jeroglífico de la ciudad egipcia de Abidos. Y en realidad cualquier persona que tiene un poco de idea de cómo se escriben los jeroglíficos se da cuenta que es un efecto óptico simplemente, que se llama el efecto pareidólico. Es cuando dos jeroglíficos, uno que viene de la derecha se junta con uno mal borrado de la izquierda, y en realidad uno puede reconocer letras típicas del alfabeto egipcio como la letra A. Obviamente hay 2 A's, que es la otra, la gutural, esta es la típica, que parece, es un bracito donde esta parte de acá arriba se ve como la letra de un avión, y si se mezcla con la otra letra que es, digamos, la letra D, aparentemente pueden parecer naves modernas. Y bueno, cuando están mal borradas, todo ese tipo de efectos, también con la letra R que parece un platillo volador. Y pues les voy a mostrar un poquito también algo que extraje de otro de los videos de nuestra amiga Laura para que tengan la explicación, que en realidad incluso podemos leer exactamente qué son los nombres de Seti I y Ramsés II que están sobrepuestos. Ramsés II colocó sobre la titulatura de Seti I su propia titulatura para asignarse el mérito de haber construido el templo. Con el paso del tiempo y la erosión, salió a flote de nuevo la titulatura de Seti I, creándose una superposición entre la titulatura de ambos faraones, que a ojo humano, ahora y con las luces y sombras y los retoques de internet, parece que se trata de otro tipo de inscripción más misteriosa. Vámonos ahora a la sección misteriosa del palimpsesto. Encontramos el nombre, como ya he dicho, de las 2 señoras. La traducción de cada uno de estos títulos que están superpuestos sería, en el caso de Seti I, de fuerte brazo que repele a los enemigos, y en el caso del de Ramsés II que está sobre él, protector de Egipto que domina los países extranjeros. Y ya está, ya no hay más misterio, simplemente se trata de la superposición de inscripciones que con el paso del tiempo, pues han creado
un efecto óptico. Aclarado el tema de este supuesto helicóptero, submarino o tanque de AV2 que se desmonta fácilmente utilizando un poquito de ciencia, entremos ya al último análisis de este video y pongo sobre la mesa una de las ideas disparatadas que hasta me causa cierta gracia de lo que plantean estos teóricos de antiguos astronautas, y es la idea dislocada de que un faraón de la dinastía 18 como es Akenatón o Akhenaten sea un extraterrestre. Rostro reconstruido se asemeja a un antiguo gobernante que se cree llegó de las estrellas, el faraón egipcio Akenatón. Cuando ves a estos atonistas como Akenatón, te preguntas si son algún tipo de extraterrestres. Se parecen mucho a los alienígenas grises. Esta propuesta de que Akenatón, su familia o alguna gente de su época sean extraterrestres que lanzan estos teóricos mediante la observación de algunas estatuas, cuadros o altorrelieves de la época, está basado básicamente en cierta ignorancia de la historia egipcia y sobre todo del arte, como les explicaremos. Y lo primero que podemos decir es que Akenatón fue un rey de la dinastía 18 que vivió más o menos por el 1300 y pico antes de Cristo y que fue hijo de Amenhotep III, por eso su nombre de nacimiento era Amenhotep IV. Y pues Akenatón en realidad tenemos pruebas de su nacimiento, o sea, hay ciertas citas que muestran que él nació como ser humano, así que esta tesis de que era extraterrestre es falsa. Incluso si observamos el mismísimo video que exponen en el programa Alienígenas Ancestrales, en el capítulo que hablan sobre Akenatón, nos muestran un cráneo atribuido a Akenatón en un video y ustedes pueden observarlo, que no tiene nada de extraordinario, sí es un poquito alargado, pero no como ellos dicen, como para que fuera un extraterrestre. Lo propio podemos hablar del cráneo de su hijo, que es Tutankamón, así que estas cosas también son bastante desbaratadas. El segundo tema es que Akenatón fue un revolucionario para su tiempo, conocido también como el faraón hereje porque cambió la religión tradicional de Egipto, puso a Atón, el disco solar, como dios principal del panteón. Incluso alguna gente habla de monoteísmo, aunque si somos correctos se puede hablar de una especie de enoteísmo, o sea, no niega la existencia de otros dioses. Pero también Akenatón hizo algunas revoluciones como las culturales o políticas. De hecho, cambió la capital de Egipto, que estaba en Tebas, y la llevó al desierto. Allí construyó una gran ciudad conocida como Tel el Amarna, aunque también su nombre original era Aketatón. También hablando de Amarna y este periodo que fácilmente lo entiende cualquier historiador o digamos estudioso del arte antiguo, sabe que lo que es el periodo amarniano, y esto explicaría un poco estas malas interpretaciones de estos teóricos. Y en realidad lo que hace Akenatón con sus artistas es cambiar del todo el arte egipcio, que era una iconografía idealizada donde las figuras parecían algo perfectas. Él pone un poco de realismo a las figuras humanas, pero también algo que se puede interpretar hoy día como una caricatura, y de ese modo podemos entender por qué están alargadas, o sea, son figuras deformes hechas intencionalmente, y esto explicaría estas formas. Y no hablamos de extraterrestres, en realidad nada que ver, es una mala interpretación. Es un equivalente a que gente del futuro lejano, al ver las caricaturas, por ejemplo, de los Simpson con sus ojos agrandados, llegara a pensar que los humanos de esta época teníamos este tipo de ojos, o este tipo de cosas que ustedes me entienden son bastante desbaratadas y bastante absurdas. Y pues con eso concluimos explicando este tema de Akenatón, de Egipto, y desmontando básicamente estas teorías absurdas que proponen estos teóricos. Ya continuaremos en la siguiente parte hablando todavía de los alienígenas ancestrales y abordando otros temas, así que continúen con la sintonía y no olviden suscribirse a este canal y nos vemos la siguiente vez.